Ahora sí, muy buenos días. Hola, buen día, Pedro. Muy ¿Cómo buenos estás? días con todos, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, gracias a su misericordia, a su gracia, estamos una vez más aquí. Saludos Muy a bien. todos. Vamos a comenzar con las Mm, preguntas quedaron desde ayer. ujú, Eh, Hay una que correcto. dice, ¿cuál cree Pedro que fue el paso fundamental para cambiar su fenotipo delgado y qué consejo podría dar a alguien que quiere hacer lo mismo? Bueno, primero yo considero hay que aceptar de que esta enfermedad genética es el principal enemigo justamente para mantener el peso ideal. Así que yo tuve que aprender y entender la experiencia, en este caso, por ejemplo, del rey Nabucodonosor, ¿no? Él tuvo un trastorno psiquiátrico producto del patrón Huntington que se alteró, de hecho. Recordemos cómo era la alimentación del rey Nabucodonosor, ¿no? Era una dieta muy hiperproteica, alta en alimentos de origen animal y la mezcolanza del vino. Y quien les habla, pues gustó mucho de ese tipo de gastronomía muchos años desde la infancia. Entonces, sabía yo que el tema de levantar el peso, así como fueron años y generaciones dañando a los genes, por la misericordia de Dios también me proyecté acá que no voy a pesarme semanalmente, iba a controlar mi peso mensualmente. Y siempre sufría la tentación de buscar el pesarme interdiario, semanalmente, porque hay una depresión natural que se produce justamente por el tema de ganar el peso. Cuando más empecé a estudiar el tema de la genética y las mutaciones de este gen, miles de maneras como se expresa el fenotipo, comprendí que a muchos les cuesta bajar de peso y a otros les cuesta subir de peso. Y relacionado con los trastornos de la bulimia y la anorexia, indirectamente o directamente también, esos trastornos. Entonces entendí que no debería volverme obsesionado. Ya estaba, si seguía con esa idea, con esa ansiedad de subir de peso, iba a terminar con ese trastorno de bulimia. Y ya lo estaba padeciendo. Entonces decidimos comprender que para que un gen se repare también es cuestión de tiempo. Pero allí es donde empecé a buscar terapias complementarias. No solamente ya era nutrición, sino teníamos que empezar también a entender de que los genes reparadores del ADN, aproximadamente hasta la fecha, hasta la fecha no tengo el dato exacto. Yo ya tengo el dato actualizado hasta el año 2018, y estuve estudiando algunos informes por allí, y, y se habían estudiado más de 80 genes que se encargan de hacer reparación al ADN. O sea, son genes que producen una serie de proteínas que se encargan de corregir toda la secuencia de las letras del genoma. Y me pareció maravilloso. Y por allí hubo un estudio que estaban haciendo unos muchachos, no sé si eran del Reino Unido o de Alemania, donde ellos habían visto que el ejercicio físico y la oxigenación al aire libre eran estimuladores epigenéticos para estimular la activación de estos genes reparadores. Entonces ahí es donde dije yo, eureka. Empecé a hacer ejercicio físico y muchos decían, no, pero vas a bajar más de peso porque el hacer ejercicio físico no te va a ayudar. Entonces, en ese camino me conocí con algunos amigos fisicoculturistas, me recomendaron cierta bibliografía, libros, y de todos ellos hay uno que me pareció muy interesante que se los voy a compartir dentro de la ponencia, y les voy a compartir mi experiencia que yo he vivido justamente con esto, ¿no? El tema de que hay que hacer ejercicios y hay que saber cómo hacerlo, cuál es el más adecuado para mí, eh, qué alimentos más van a potenciar también para ayudarme a reparar el fallo musculatorio, etcétera, etcétera. Así que en sí es toda una serie de una forma de vida, ¿no? Una serie de hábitos. Muy bien. Otra pregunta, dice, nombre del examen que determina la fibrosis. No es uno solo, son varios. Ya vamos a ir viendo hoy día qué exámenes Perfecto. nos ayudan a diagnosticar. Sí. Otra pregunta. ¿Qué nombre tiene el examen que detecta la mutación del gen F508?
En el laboratorio se le conoce como secuenciamiento del gen CFTR o el gen de la fibrosis quística. Tiene varios nombres. También se le llama genotipado de enfermedades monogénicas. Tiene varios términos. Hay otro también que se le puede conocer como descarte de fibrosis quística como portador. Entonces, descarte de FQ como portador. Entonces, ahí está la F508. Bueno, muy bien, perfecto, ya no hay más preguntas. Pedro, el tiempo está en tus manos. Perfecto, muchas gracias a todos, a todas. En estos momentos voy a proceder a compartir la pantalla. Me dan un segundo para justamente programar bien esto. No se olviden de apagar sus audios, por favor, o si no, les voy a apagar yo. Bien. Me dan un segundo. Bien, ¿me escuchan bien, amigos? Sí, Pedro. Perfecto, estamos bien. Estoy tratando de utilizar un micrófono que me capte la voz más nítida. Bueno, Un poquito más fuerte. Sí. Un poco más fuerte, no se oye. Así es. Bueno, me parece que, a ver, vamos a tratar de trabajar con el audífono justamente para que se escuche mejor. Bien, haciendo una especie de repaso, a ver, me dan esto de acá, ya lo conozco. Haciendo una especie de repaso, ¿no? Habíamos hablado sobre los términos cromosómico recesivo, habíamos también conocido un poquito mejor los términos heterocigoto y homocigoto. Obviamente el objetivo es, la meta en sí es llegar a ser homocigotos sanos. Los heterocigotos son los que dicen los medios sanos, medios enfermos. Y la pregunta es, ¿nuestro llamado a ser tibios o fríos o calientes, ¿no? Entonces, el tibio, el heterocigoto. Así que bueno, por otro lado, habíamos visto sobre la manera como se puede expresar la fibrosis quística en parejas de matrimonios o parejas de convivientes que engendran hijos, y habíamos evaluado las posibilidades de herencia, ¿no? Lo que está acá pintadito de color gris significa que son homocigotos sanos, son dominantes, es decir, 100% sanos. Y estos heredan hijos, van a engendrar hijos saludables, digamos, en que la fibrosis quística no se exprese. Pero la verdad, que habíamos analizado, el 66% de la población mundial tienen ya afectado este tipo de mutación, o como portadores o en algunos casos como dominantes, ¿no? Habíamos visto otro caso de una herencia familiar, y es la que estamos viendo a continuación, de una de las más graves, ¿no? Esta imagen que les estoy mostrando es la historia mía. Esta es de acá. La mujer que sale en esta imagen representa a mi abuela y mi madre, que llega a ser portadora, y mi padre, que es portador. Entonces yo soy ese que nace en esta probabilidad de hijos homocigotos enfermos, ¿no? Solo que mi enfermedad se expresó con más fuerza ya de tipo desahuciado a los 17 años de edad. Pero aquí está la mezcla, que es la ley de la segregación de Mendel, que también se puede utilizar el cuadro de Punnett, que es otro sistema de combinación de cromosomas y de genes alelos, ¿no? Para poder
conocer las probabilidades de herencia que podemos dar a los hijos. Así que yo considero que es muy importante conocer todo esto antes de poder programar tener hijos. Y si por A o B uno dice, no, pero es que ya los años se me vienen encima, yo no sé, o convivir con el dolor de ver a un niño cómo sufre o cómo lleva un desarrollo muy difícil, o de amarlo, no trayéndolo al mundo, sino procurando uno mismo estabilizarse. Yo a veces, en los casos que hemos tenido de parejas que no podían tener hijos, que eran personas infértiles, en algunas parejas eran los hombres, en otras parejas eran las mujeres, y no podían tener hijos. Yo siempre les he aconsejado, bajo un consejo genético que lo aprendí mucho de un genetista, ¿no? Él dice, 2 años, preocúpense en repotenciar su inmunología, decía este genetista. Y yo siempre mi llamado ha sido, 2 años, procuren reparar su gen de la fibrosis quística. Y de allí decidan tener hijos. Entonces, hace 3 días hemos recibido la noticia de una pareja, ella ya se va por los 50 años de edad, es una señora que tenía extirpado un ovario porque tenía el síndrome del ovario poliquístico y claro, no podían tener hijos. Cada vez que ella concebía, a los 2 meses, a los 3 meses, y se producían abortos espontáneos siempre. Muchos dicen, sí, pero ¿qué tiene que ver la fibrosis quística con el ovario poliquístico? Pero como ya ustedes habrán visto, esta es una enfermedad multisistémica, que cualquier órgano puede empezar a fallar. En este caso a esta mujer le tocó lamentablemente por el sistema reproductor. Ya ha pasado, ya estamos llegando más de 1 año y medio, ya estamos llegando, bordeando para este noviembre a los 2 años, y nos han comentado que ella está en estado, ¿no? Está en estado. Hace 3 días que nos ha contado la noticia la paciente, está muy feliz y ella considera que se siente su salud más fuerte como cuando tenía 15 años, dice. Entonces me siento con esa energía, con esa salud, como cuando tenía 15 años, a diferencia de esos últimos 30 años que he convivido con mis enfermedades, mis achaques. Y ella tiene miedo por un lado, por otro lado confía, ¿no? Dice ella, el miedo es de pronto que a mi edad suelen nacer los niños con malformación, a mi edad suelen nacer niños siempre con tendencias de trisomías 21, como el síndrome de Down, entre otras enfermedades de tipo autistas. Pero por otro lado, yo sé que son 2 años donde yo he aprendido a cambiar mi manera de vivir, no solo ya de comer, sino la manera como se vive la vida, desde el punto de vista emocional, espiritual, y desde mi punto de vista de mis hábitos. Entonces ella confía en que el Señor va a ser el que va a formar a ese niño en su vientre y que sea testimonio para naciones, ¿no? Entonces es mejor esperar y no buscar la manera hasta artificialmente. Hay parejas que se obsesionan, se gastan más de 80,000, 100,000, 120,000 dólares en buscar la manera de cómo tener bebés con los métodos más modernos de reproducción asistida, pero cuando no se tiene en cuenta estos principios de la genética, a veces suele ser una maldición incluso para los mismos hijos, ¿no? Así que bueno, en este tipo de matrimonio que estamos viendo, entre una homocigota recesiva enferma, totalmente enferma, recesiva porque tienen sus 2 genes igualitos fallados, y homocigota porque tiene el mismo tipo de herencia, y este heterocigoto que es el portador. Entonces, estas son las probabilidades, ¿no? 50% de probabilidades de que sus hijos salgan con enfermedad dominante, fibrosis quística, o como recesivos y portadores, ¿no? Hay esas 2 probabilidades. Si ellos mantienen un buen hábito y estilo de vida, sus hijos pueden ser que nazcan portadores. Aquí hay otro ejemplo de la manera como se puede expresar también la fibrosis quística en estos 2 matrimonios. Digamos que él es portador, ella es portadora. En la segregación, en la ley de la segregación, en las probabilidades de hijos sería que vemos el primer nene con el último de acá del cuadro, hay un 50% de probabilidades que los hijos sean portadores igual que los padres. Eso es lo que nos está mostrando aquí. Sin embargo, vemos aquí en el que está aquí en el segundo, vemos que según la ley de segregación tiene una probabilidad de que salga también
un 25% de homocigoto recesivo enfermo. Y también hay una probabilidad solo del 25% de que ellos puedan tener un hijito. Acá está mal el gráfico. Acá cuando está todos los dos en plomas que tienen la FTR bien secuenciada. Esto es teóricamente hablando, ¿no? Esto es teóricamente hablando. ¿Qué es lo que determina entonces que llegue a enfermarse o no? Esto va a depender mucho de cuán intoxicados estén los padres, de cuántos trastornos tengan los papitos, de cuán saludables sean, ¿no? Recuerden que los genes se comportan de acuerdo más a nuestros hábitos que de otra cosa, ¿no? Uno de los más principales es la alimentación, pero es toda una serie de hábitos. Entonces, en personas que no conocen nada del estilo de vida saludable, imagínense cómo estarán funcionando la metilación de su ADN, ¿no? Todos los días. La metilación significa que los estímulos fuera del organismo, fuera de la célula, los genes se comportan de acuerdo a nosotros cómo interactuamos con el ambiente, ¿no? Entonces, ejercicio, descanso, la alimentación, la cantidad de oxígeno que recibimos diariamente en nuestro organismo, la capacidad de sudar, de expulsar, de abrir los poros, todo eso activa y desactiva todo nuestro genoma. O sea, nuestro genoma interactúa demasiado con nuestro ambiente. Entonces, una buena interacción con el ambiente, favorable para nuestra salud, es que va a estimular la mayor probabilidad de tener hijos más saludables, ¿no? Mientras más, digamos, trastornados sean nuestros hábitos, nuestros hábitos, es decir, el factor exterior, el factor epigenético, nuestros hábitos son más desordenados, hay más probabilidades de que se produzcan los nacimientos o la herencia heterocigota recesiva, ¿no? Niños enfermos. Esto puede pasar, por ejemplo, en dos matrimonios. Entonces uno dice, pero ¿cómo puedo darme cuenta de pronto que me estoy enamorando de alguien que es una portadora o un portador? Bueno, haciendo una simple conversación, conociendo más a la familia, yendo a la casa de la muchacha, conociendo a los padres, yendo a la casa del muchacho, conociendo a sus padres, y de pronto conociendo un poquito en lo que son sus hábitos alimenticios. Ya podemos ir comenzando por allí, conociendo un poquito las enfermedades comunes que padece la familia y los antecedentes de enfermedades de lo que serían padres y abuelos. Y allí uno empieza más o menos a ir dándose cuenta cómo va esta cuestión de las características de alguien que puede tener fibrosis quística, ¿no? Si ves que, por ejemplo, sus antepasados ya vienen con problemas de diabetes, hipertensión, trastornos renales, hepáticos, broncopulmonares, ya ni qué hablar, ¿no? Ahí ya más o menos vamos a ir sacando cuentas. El tema de prostatitis, trastornos mamarios, cánceres mamarios, problemas en la circulación, varices, etcétera, etcétera. O sea que la lista es bien grande. Bueno, vamos a ver en el caso muy hipotético de que dos enfermos dominantes, como nadie les hace caso, entre ellos llega a surgir algo. Bueno, lo más probable entre estos dos casos homocigotos recesivos enfermos, los dos, es 100% la probabilidad de que su hijo va a nacer con la enfermedad. Es más, es muy difícil incluso que por más que se intente, lleguen a procrear. Por eso es que colocamos ese triángulo rojo que significa bloqueo. Es decir, puede ser que hasta pueda darse la fecundación, pero no pasa de una semana a 2 semanas y automáticamente se diseña un sistema celular en el embrión de apoptosis genérica y se aborta, ¿no? Se aborta, o sea, es automático el aborto. Y eso es un poco raro el caso que pueda pasar si hay concepción, pero en la mayoría de los casos no hay concepción. No puede haber. Este ejemplo que estoy poniendo es algo que, pues esto es muy, muy, muy raro que pueda pasar. Muy raro. 100% homocigotos recesivos enfermos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando existen las mejores descendencias en matrimonios si se habla responsables, ¿no?
Cuando hablamos ya de responsables, justamente se tiene que tener en cuenta este tema de acá. Miren, no ponemos en cuestión el que se amen dos personas. Eso no está en cuestión. La cuestión está, cuando hablamos de matrimonios responsables, es cuando se decide engendrar hijos. Y allí, cuando no hay ciencia, por falta de ciencia, hay sufrimiento. Recuerden ese versículo del libro de Oseas 4:6, ¿no? Cuando dice, mi pueblo fue destruido, mi pueblo sufre, porque le faltó conocimiento. Justamente lo que hoy compartimos es un conocimiento para que con esto que vamos comprendiendo le podamos aconsejar tal vez a personas que desconocen de esto, que están con la idea de engendrar hijos y que de pronto no tienen en cuenta todo este conocimiento que les podría prevenir mucho sufrimiento, tanto a ellos como mucho más a los niños que no tienen la culpa de las decisiones de los padres. Entonces, unos matrimonios responsables es cuando dos parejas deciden tener hijos teniendo en cuenta ellos que tienen las mejores opciones saludables, ¿no? Este siempre ha sido el ideal de Dios para la familia humana. Satanás es el que ha estropeado y de pronto pues con los encantos del flirtreo, con los encantos digamos del chabacaneo, del galanteo, como dice Helen White, ¿no? Con el tema de la pasión, el apasionamiento, nubla la razón. Y la razón tiene que ver justamente con la responsabilidad. Así que bueno, qué hermoso es ver este cuadro, de verdad, de padres que obviamente al ellos estar fuera de estas condiciones, tienen las opciones muy grandes, muy garantizadas de tener hijos saludables. ¿Sí? Bueno, vamos a conocer un poquito lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3. Esto es una experiencia que los discípulos tenían que comprender algo muy importante. Ellos estaban llevados mucho por un fariseísmo reglamentario, por unas normas muy rígidas y se olvidaron de la gracia, se olvidaron de la flexibilidad de las cosas. Porque para Dios nada es imposible tampoco. Todo lo que les acabo de exponer anteriormente son cosas de los hombres. Pero Dios a veces muestra más su poder con los más débiles. No nos olvidemos de David, de Helen White, no sé si han conocido su biografía. Ella es la más débil entre los débiles, ¿no? Y al final Dios muestra su poder a través de estas personas. A mí no me cabe duda que Helen White sufría de fibrosis quística, algún tipo de mutación. Ella sufría mucho de la vía respiratoria de niña. Pero vamos a ver esta experiencia. Miren cómo Cristo nos ayuda a ver más allá de lo que nosotros podemos ver delante nuestro. Los discípulos le preguntaron a Jesús referente a ese joven ciego. Era un joven ciego de nacimiento. Maestro, ¿quién tiene la culpa, o por no decir quiénes han pecado? ¿Quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego, maestro? ¿Fue porque algo malo hizo este muchacho? ¿No? ¿Fue porque él ha pecado? ¿O fue por algo malo que hicieron sus padres? Fue que tal vez han pecado sus padres, ¿sí? Y estas son las consecuencias. Y miren la respuesta de Cristo. Podría haber dicho el Señor, sí, por supuesto, los que no guardan los mandamientos de mi Padre van a sufrir las consecuencias. Pero miren que ellos estaban viendo con unos ojos mucho de juicio, unos ojos muy ajenos al sufrimiento, y Cristo los miraba con los ojos de la misericordia y con los ojos de un Dios que estaba para restaurar las cosas también. Entonces Jesús le responde, ni él ni sus padres tienen la culpa, porque tal vez los que nos equivocamos recibimos gracia y perdón. No hay por qué estar viviendo con la señalando siempre el error que ya a veces ya ha sido perdonado. Entonces que Cristo les quiso enseñar esto a los muchachos, ¿no? No es que esto ya, ellos, si han sido por sus pecados, esos han sido perdonados. ¿Por qué estar yendo a la ecuación de que estas son las consecuencias del pecado? No es que ni él ni sus padres tienen la culpa. Él nació así, ¿saben por qué? Para que ustedes vean el poder de Dios, cómo lo sana. Los muchachos quedan sorprendidos. Ahora, me parece muy interesante que Cristo pudo haberle devuelto la vista a este muchacho con la palabra de su voz. Obviamente, a través de la intervención del Padre, quien es el que él siempre accedía a los deseos de Cristo, las peticiones, ¿no? Él siempre rogaba al Padre y se obraba el milagro. Pero Jesús dijo algo interesante que es muy bonito aprenderlo, no reconocerlo.
Dice que él escupió hizo barro con su saliva, maravillosa saliva, habrá estado llena de enzimas, leucocitos, ciertos. ¿Cómo habrá sido la saliva de Cristo? No me la perdería, pagaría lo que sea por tener la saliva de Cristo. Hizo barro y le untó a los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Bethesda. Ese era un acto de fe, ¿no? Cristo le dio una orden, pero utilizó un medio. Ese medio fue el barro. A veces, para poder vencer estas enfermedades incurables como la ceguera del muchacho, la lección que he aprendido y que les puedo ir compartiendo es que el Señor puede restaurar la fibrosis quística a través de medios terapéuticos, a través de terapias. Una de ellas es la nutrigenética y a través de la dieta plana bíblica. Y podremos utilizar otras terapias complementarias en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor. No es la terapia la que cura, no es la dieta la que está curando, no son las plantitas, ni los principios, ni nada. Lo que cura es Cristo haciendo esa terapia en su nombre, en su nombre. La ecuación cambia totalmente allí. Esto es lo que quería compartirles, esta reflexión sobre esta experiencia de los discípulos de Cristo. Siguiendo con el punto número 2, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico para poder conocer, detectar la fibrosis quística? Y hablamos de la fibrosis quística en grados 3 y 4, y también vamos a reconocer los métodos de prediagnóstico en la fibrosis quística en grado 1 y 2 en Houser, en lo que nosotros hemos trabajado con nuestros casos de experiencias. Bueno, la información que les voy a brindar está basada ampliamente en los estudios de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es Medline Plus. Es una revista de información para todo lo que tenga que ver con medicamentos y con educación en el conocimiento de las enfermedades y patologías, y al mismo tiempo también el conocimiento de los marcadores clínicos como medicamentos. Entonces, una fuente gratuita. Aquí he dejado el enlace para los que quieran buscarla y poder ahondar más en esta revista. Yo soy uno de los... Mi principal fuente de búsqueda y consejo es esta institución, ¿sí? Entonces, todo lo que les voy a mostrar a continuación es justamente basado en esta información y en esta guía que presenta esta institución. Bueno, vamos. Obviamente, mi persona, no soy un neurólogo, no soy el que está formado en ciencias médicas como médico. Sé que soy un médico misionero. Soy un dietista, soy un técnico dietista. Me encanta manejar el tema del diagnóstico de enfermedades a través del laboratorio. Así que desde esta perspectiva es que les voy a compartir esto de aquí. Hay muchas otras técnicas de diagnóstico para la fibrosis quística que no es a través de la sangre. En este caso, lo vamos a trabajar todo lo que incluye dentro del contexto del laboratorio, ¿sí? Bien. Una forma de diagnosticarla, obviamente, es cara, es carísima. Es la fibrosis quística, la secuenciación del gen CFTR. Se hace un secuenciamiento de todo ese gen, todos sus exones, sus intrones, o sea, todo el secuenciamiento del gen, y se determinan los tipos de mutaciones que se encuentren en el gen. La inversión en mi país es de un redondeado de 1.400 soles, ¿sí? La muestra, ¿cómo se obtiene la muestra para hacer esto? Es una muestra de sangre. Y de allí se mantiene refrigerado la muestra, y de allí obviamente pasa a las maquinarias o a la máquina de tecnología de secuenciamiento genómico que deba tener el laboratorio. A veces lo envían a otro país. Para eso obviamente utilizan protocolos de refrigeración para enviarlos a otro país. El tiempo que demora en entregar es entre 28 a 30 días generalmente. ¿Para qué sirve este examen? Obviamente sirve para determinar si eres alguien que tiene la enfermedad al 100%, al 75%, o eres un portador, o sea, lo tienes al 30%, al 25% expresado. Entonces, menos del 50% eres portador, más del 50% ya eres alguien que está enfermo, ¿sí? Entonces, este es un examen de ADN.
Otro examen que no hay que hacer un secuenciamiento de ADN porque, digamos, no alcanza la economía como para poder invertir, especialmente en tiempos de pandemia que estamos viviendo, pero que podríamos ir conociéndonos cada vez más a nosotros, a nuestros hijos. Puede ser muy útil la elastasa fecal. Esta es una enzima, es una proteína que produce el páncreas aquí, especialmente las células llamadas islote pancreático, y esta enzima interviene muchísimo en la digestión de grasas, carbohidratos y proteínas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, aquí en mi país tiene un costo de cerca de los 500 soles. Bueno, por allí algunos pueden hacer una tasa de conversión en su país, aproximadamente cuánto puede estar costando. El laboratorio que sí yo estoy tratando de buscar la cotización son laboratorios que están en un rango de buena, ¿cómo podríamos decir la palabra? De buen prestigio acá en la capital de mi país, acá en Perú. Y bueno, esto se trata de la elastasa fecal. Entonces, ¿qué es lo que arroja el resultado? Bueno, a más cantidad de elastasa que se elimina en las heces, la concentración de elastasa es más alta, significa que no está procesando y digiriendo correctamente los nutrientes de los alimentos. Y este es uno de los principales marcadores para determinar la fibrosis quística en una persona. Otro examen que se utiliza también es el tripsinógeno sérico. A veces se trabajan los dos al mismo tiempo, la elastasa fecal junto con el tripsinógeno sérico. También se le conoce como tripsina inmunoreactiva. El costo de este marcador es de 270 soles. Este también es otra enzima pancreática que interviene altamente también en la actividad de la digestión de los alimentos para transformarlos en micronutrientes, para ser absorbidos a la sangre. Cuando estas enzimas no se secretan correctamente, entonces, porque las heces tendrían que tener la cantidad necesaria de estas enzimas para poder trabajar. Cuando hay insuficiencia pancreática, no se secreta muy bien, las heces carecen de la tripsina, también se hace un diagnóstico de la enfermedad fibroquística. Claro que no hay nada mejor como un examen de ADN, por supuesto. Otro examen que se utiliza mucho también es el examen de gases arteriales, ¿no? Por los problemas broncorespiratorios, la sangre de una persona con fibrosis quística suele ser demasiado ácida. ¿Sí? Tiende a tener muchos trastornos en la homeostasis, la saturación de oxígeno y dióxido de carbono suele ser muy atrofiado en los alvéolos pulmonares, en los cuerpos bronquiales. Entonces, el examen de gases arteriales es un examen que, si lo monitoreamos en tres momentos, cada 2 meses, cada 3 meses, nos hacemos el perfil de gases arteriales y no hay variación en ello, está claramente que la persona está teniendo un trastorno en su sistema respiratorio, broncorrespiratorio, y obviamente ese es un buen indicador de que esto es parte de la fibrosis quística, ¿sí? Nos indicaría, obviamente que estos exámenes que ya son ya de sangre, no nos van a arrojar, digamos, diciéndonos qué tipo de mutación es, ni qué tipo, cuando queremos ver qué tipo de mutación tengo, para eso tendría que hacerse un examen de ADN. Pero estos exámenes nos ayudan a descubrir o a entender si tenemos o no activada esta enfermedad. Solamente eso. Pero sí decirnos qué tipo de mutación tengo, en qué grado la tengo, eso tendría que complementarse tal vez con un tema de ver con qué síntomas, ¿no? Si más síntomas estás teniendo de la fibrosis quística, podría indicar tal vez en qué grado tú estás expresándolo. También los signos que estás presentando, todo eso puede ayudar. Pero los exámenes por sí solo no pueden decirte en qué grado estás, por supuesto. Solamente te puede decir si tienes o no expresada esta enfermedad. Vamos a conocer un poquito la palabra del Señor cuando nos habla en Jeremías 17:10. Esto es el sentir, el expresar de muchos. Le decimos al Señor, pero yo, dice el Señor, ¿no? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones
más secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Si nuestra intención es cada día ser transformados por Él, y le suplicamos humildemente, reconociendo cuánto tenemos que cambiar, le pedimos que nos asemeje más a compartir el dulce carácter de Cristo, el Señor va a investigar y va a examinar ahí nuestro genoma, nuestro corazón. Y nuestros pensamientos y nuestros deseos, Él lo va a pesar en su balanza. Él tiene su balanza ya. No sé cómo será. Él tiene una balanza y pesa las intenciones más secretas. Y cuando Él ve que realmente queremos ser instrumentos en sus manos, a pesar de nuestras deficiencias físicas, Él va a darnos recompensa. La palabra recompensa aquí, querido, significa que Él va a dar sanidad, restaurar, regenerar. Y para mí esto es una promesa maravillosa. Así que por más que tus exámenes salgan que estás mal, de pronto sale que está todo saliendo positivo, no te preocupes. Vamos a ver aquí el punto número 3, construyendo nuevos modelos de diagnóstico. Y yo apunto siempre a esto, porque yo siempre me considero alguien que soy del pueblo. Lo que somos del pueblo, siempre lo que buscamos es el tema de siempre buscar la manera de economizar. Y aquí, en este contexto, los diagnósticos económicos, pero al mismo tiempo que sean efectivos, tanto para la fibrosis en grados avanzados o en los grados donde recién se está empezando a manifestar. Entonces, estos son los exámenes de laboratorio que son los más sugeribles. Hay exámenes de laboratorio mucho más económicos y que nos arrojan mucho más información de tipo genético. Nos arroja mucha información de datos genéticos. Y uno de ellos, yo personalmente trabajo con MyHeritage, que es una página web que ofrece kits de ADN muy económicos y arrojan como 18 tipos de marcadores netamente relacionados con las enfermedades más comunes que se transmiten de padres a hijos en todo lo que es Europa y América. MyHeritage. Y también está esta empresa llamada 24 Genetics. Ustedes pueden entrar a su página web o también pueden encontrarlo en otras fuentes o otras páginas, otras fuentes donde uno puede hacer una compra por internet. Se hace la compra, ¿no? Entras a la página web, tienes que inscribirte y allí eliges el kit. Hay varios kits, hay kits de nutrigenética, de genes para monitorear los genes de la dieta, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando para diagnóstico de enfermedades. Me pareció muy interesante porque esta es la mejor propuesta del mercado, muy aparte de MyHeritage. MyHeritage.com trabaja 18 marcadores y en total con otros exámenes más como 32. Y este laboratorio trabaja más de 200 enfermedades genéticas por $200. Que en la moneda de mi país estaría losando entre 700 a 800 soles peruanos. Y me parece, para la cantidad de marcadores que arroja, buenísimo, porque incluye Corea de Huntington, la retinitis pigmentosa, incluye algunos genes que trabajan en lo que es acondroplasia, trabajan algunos marcadores tumorales y la fibrosis quística. O sea, dentro de ese paquetón. Y me pareció muy interesante para aquellos que de pronto, si tienen un ahorrito y quieren conocer cada vez más la profundidad de su salud, de su cuerpo, y de pronto, por ejemplo, se hace un examen de aquí a unos meses y el próximo año, pasados 6, 7 meses, se vuelven a hacer lo mismo y si sale un gen alterado, de aquí a un año se vuelven a hacer el examen y sale que ese gen ya no está alterado. Y con eso hay una evidencia genética, o sea, con exámenes de ADN, que se comprueba que la reversión sí existe. Entonces, yo personalmente he visto a pacientes que obviamente de economía es muy estable, se han hecho secuenciamientos
bien caros, ¿no? Secuenciamientos de genoma completo. Las inversiones son bien altas, ¿no? Cifras pues de $80.000 que les ha costado hacer secuenciamiento completo de todo su genoma. Y después de unos 3, 4 años que han vuelto a hacer la inversión, ha habido muchos genes que se han reparado. Entonces, claro que acá es una inversión de $200 para 200 genes muy comunes en las enfermedades de la sociedad, de la generación actual que vivimos, y me parece una muy buena propuesta que ustedes puedan adquirirla, ¿no? Y bueno, aquí les he puesto un pantallazo, porque ustedes si gustan pueden entrar a estos enlaces y pueden ver que de toda la lista de enfermedades van a encontrar que allí está incluida la fibrosis quística. Y seguro que cuando tú compras un paquete de estos, ellos te hacen una encuesta. ¿Quién eres? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué país? ¿Tu edad? ¿Sexo? Y en base a ello, ellos van a determinar, especialmente buscar las mutaciones más frecuentes en la sociedad del país donde tú eres. O sea, es bien personalizado. Me encantó el trabajo que hacen ellos, uno de los exámenes más completos y económicos también del mercado actualmente. También ese mismo kit de 24 Genetics lo pueden comprar a través de Amazon. Aquí les puse un pantallazo también, donde ustedes pueden comprarlo por Amazon. Les puede llegar el paquete del kit a la puerta de su casa. Ustedes si entran a la página web les van a indicar paso a paso cómo ustedes se van a extraer su muestra de saliva. Ustedes van a tener que llegar unas indicaciones, hay unos videos que les indican eso. Y acá el informe que te entregan son 300 páginas, que es todo el informe, y te lo envían en base al idioma del país donde tú eres, ¿no? O sea, está muy asequible, no necesitas una orden médica para hacértelo, puedes usar tú mismo, una solicitud simplemente, es muy individualizado, y lo bonito que hemos llegado a esos tiempos. Y bueno, otro examen, ahora sí, hablamos de exámenes de ADN. Estos son los exámenes más baratos que he podido conseguir. Algunos pacientes nuestros se han hecho y al mismo tiempo hemos aprendido bastante de ello. Pero también hay marcadores para aquellos que de pronto pues, no tienen la posibilidad de poder estar tomando las muestras, especialmente estos tiempos que estamos viviendo. Y hay otras pruebas muy claras de poder comprender la fibrosis quística en cualquier persona de cualquier edad. Y es la prueba de cloro en el sudor. En mi país está costando 55 soles. La muestra es una muestra de sudor a través de unos isótopos que capturan las muestras de sudor. Así que, bueno, pueden usar eso de aquí. Otro examen también muy, muy usado es la tripsina en las heces, ¿no? Esta enzima que se utiliza para digerir las proteínas que produce el páncreas. Entonces, 27 soles peruanos es muy asequible en combinación con el estudio de cloro y así vamos construyendo un diagnóstico, ¿no? Mientras más alterados salen todos los exámenes al mismo tiempo, obviamente hay más probabilidades de tener la fibrosis quística en grado 3 y 4. Si salimos alterados en algunos y en otros no, puede ser que tengamos esa fibrosis quística como portador, que yo hacia un portador no le diría yo 100% sano, ¿eh? Así que bueno. Está el examen también de grasas en las heces. Se le conoce también dosaje de grasas en heces. Aquí hay una imagen justamente cómo se observa que hay muchas grasas se elimina por las heces. Y cuanto más alto es porque no se están digeriendo. Y obviamente hay enzimas del páncreas y también algunas de las vesículas del hígado que se encargan de digerir las grasas. Cuando no se producen en la cantidad necesaria por justamente las insuficiencias hepático o hepatopancreáticas, es que se van a evidenciar muchas grasas en las heces. Entonces este examen va a servir justamente para ello. 47 soles peruanos cuesta en mi país y bueno, parece que es algo que las personas que gustarían conocer cada vez más la manifestación de estos síntomas y esta enfermedad en su familia o en su persona, yo creo que está muy asequible. O haciendo un plan de ahorro si se podría hacer, ¿no? Luego está otro examen también que se conoce como electrolitos sudor, ¿no? Se muestra los electrolitos de los principales minerales
que están íntimamente relacionados con los trastornos en el comportamiento de la eliminación de cloruro de sodio por la piel, ¿no? Entonces, ahí nos va a ayudar a medir la cantidad de sal que emitimos. Mientras más altos sean los niveles de sal que se emiten, tenemos la fibrosis quística. Un examen muy simple, el costo de 77 soles peruanos, y que nos arrojaría una información muy interesante, ¿no? Ya nos haría entender cómo está el comportamiento de nuestros pulmones o de otros tejidos de nuestro organismo. Y por último, los más clásicos, también que nos ayudarían a comprender bien el comportamiento de nuestro páncreas de forma como de forma complementaria a los anteriores, serían las enzimas pancreáticas más conocidas, ¿no? La lipasa y la amilasa sérica. Sérica es enzimas de la sangre, están en la sangre. Estos son sus costos, soles peruanos, y nos ayudaría a comprender un poquito más también este tema de la fibrosis quística. Bueno, ahora, fuera de todo lo que hemos comentado, me gustaría que ustedes puedan comprender a través de este estudio que ha hecho el doctor Andrew Bush, un tipo que trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Broncopulmonares Infantiles, y me parece muy interesante el enfoque que él tiene respecto a las pruebas o a los marcadores de diagnóstico para la fibrosis quística. Aquí les dejé el enlace para que puedan leer todo el artículo. Y en forma de resumen, yo les digo, yo coincido mucho en lo que él ha dicho. O sea, a mí me encanta este tipo de investigadores. Me encanta. Son poquísimos, muy pocos los que realmente tienen la mente bien abierta para comprender a la fibrosis quística. Él tiene su lema de él es lo fácil, lo difícil y lo imposible para el diagnóstico de la fibrosis quística. O sea, puede ser que salga, y él obviamente, él en este artículo se explaya más, ¿no? Puede ser que salgas que no tienes nada, fibrosis quística, ¿no? Tus exámenes sale que no, está todo bien. Eso no, y él dice, eso no significa que no lo tienes, sino que los reactivos, tanto de secuenciamiento de las mutaciones de la fibrosis quística, o sea, si te quieres hacer un examen de ADN para fibrosis quística o reactivos bioquímicos, como los exámenes que acabamos de ver anteriormente, los reactivos para enzimas en las heces, en el sudor, etc. O sea, los reactivos están en un proceso, tendrían que estar en un proceso de constante cambio para cada persona de cada sociedad, porque la tasa y la frecuencia de mutación del gen cada vez está abriéndose más, cada vez está avanzando más, cada vez está habiendo más mutaciones de fibrosis quística. Entonces, cuando tú te realizas una prueba de fibrosis quística, está basado en mutaciones de hace 15, 20 años atrás. Que como han aparecido mutaciones nuevas, no hay reactivos, no hay secuenciamientos para este nuevo tipo de mutaciones. Entonces, puede ser que para las mutaciones anteriores no sale positivo, pero no hay estudios para las actuales mutaciones. Entonces, sale negativo, y no necesariamente eso es una realidad. Y es eso justamente lo que yo he venido observando estos 10 años. Entonces me alegra saber de que no soy el único, sino de que al final el tipo concluye y dice, esta es una enfermedad que jamás vamos a terminar de comprenderla, y que cada vez su tasa de velocidad como va avanzando es más compleja. Y es una enfermedad sistémica, muy sistémica. Así que él hace un llamado a todos los investigadores, y recuerden, no hay que ser un tipo que haya cursado las escuelas de ciencia para poder ser un investigador en observar esto. Ustedes pueden hacer investigación encuestando a las personas en su comunidad donde viven, en el lugar donde están viviendo, a través de encuestas, a través de preguntas, pero preguntas que tienen que ver con los síntomas de la fibrosis quística, con los hábitos de vida, con los hábitos de salud, cómo mezclan sus alimentos, cuántas cucharadas de azúcar consume, cuánto tiempo de esto. O sea, hagan preguntas, encuesten a las personas, a los pacientes, y vayan armando una base de datos. Entonces, así es como vamos construyendo cada vez más algo más conciso, algo más sólido y algo más real de la fibrosis quística y la seriedad como se debe tratar y atender. Yo se les invito a compartir este estudio de investigación que ha hecho acá el maestro Andrew.
Y bueno, esto es lo que quería comentarles. Esta enfermedad todavía, pues es un misterio. Es un misterio. Por eso es que yo, gracias al maestro Nímer Simeón, que él fue el que sembró esa semilla de curiosidad en todos los que llegamos a estudiar con él en su momento, él nos decía, pues, ¿no? Los patrones de herencia humana son como las bases, pero las peores enfermedades detrás de los patrones de herencia humana, en realidad, la enfermedad madre de todas es el alcoholismo y el Alzheimer. ¿Producto de qué? Producto realmente de nuestros hábitos, especialmente los alimenticios. De allí se alteran los patrones y al alterarse los patrones, todo el genoma se empieza a hacer una chamaqueadera. Mutaciones aparecen por aquí, por allá, alteraciones. Es una locura. Entonces, por eso es que insisto yo en que fibrosis quística es una de las madres de muchas enfermedades de insuficiencia sistémica de los órganos en el cuerpo. Esa es mi propuesta. Y hay que ver la manera como poder hacer más investigación. Ese es el llamado, ¿no? La palabra de Dios en el libro de Jeremías 20:12 nos dice, bueno, acá sale un tema de clamor, un clamor que surge dentro del alma. Oh Señor de los ejércitos, el Señor de las batallas, de los ejércitos celestiales, que pruebas al justo. Me hace recordar a Job, alguien que no se merecía lo que le pasó. Y bueno, así es cuando a veces el Señor quiere pulirnos más, ¿no? Pruebas al justo, y me parece interesante el término que utiliza, que ves las entrañas y el corazón. Y sabemos muy bien que entrañas significa a todo el conjunto de órganos, especialmente de la zona del vientre y las entrañas de la cavidad superior, que es el cerebro, y en el vientre todo lo que son los órganos del aparato digestivo, pulmón, o sea, todo lo que la cavidad central de nuestro cuerpo, ¿no? Inferior, superior, cavidad superior, cerebro, ojos, inferior, todos nuestros órganos. Las entrañas. Dice que Él está viendo las entrañas, Él está pendiente de nuestras entrañas y del corazón. Acá podemos decir también está pendiente de nuestro genoma, del corazón de las células. Y aquí es algo interesante. Frente a la aflicción que podamos estar viviendo, siempre la venganza del Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Toda esa situación mundial que estamos viviendo, por un lado, no vamos a que hacernos, taparnos los ojos y decir, bueno, esto se produce es porque está difícil lo del virus, queridos. Acá hay la mano de hombres, siervos del invisible, del oscuro, de Satán, que están urdiendo en todo lo que está pasando actualmente. Así que el Señor va a tener que hacer justicia, no cuando venga por segunda vez, desde ya. Siempre Él es un Dios que pone orden en las cosas y hace justicia. Y bueno, este es un gemir de todos aquellos que están sufriendo ahorita por el tema del COVID, ¿no? Y qué triste saber, ¿no?, de que si tan solo conocieran las personas cuán importante es que aprendan a mezclar correctamente sus alimentos y a corregir la ingesta de proteínas en su dieta, cuánto ayudarían a regular la expresión de este gen. ¿Cuánto ayudaría eso? Pero la gente no lo sabe. Así que este es el gemir de muchos, ¿no? Muchos que son justos, pero pues ignoran, ¿no? Ignoran las verdades del Señor. Pero el Señor siempre va a estar pendiente de que Él hace la justicia. El punto número 4 era sobre la dieta plana. No quisiera pasarme el tiempo, así que pediría que siempre me avisen también. Creo que estamos a tiempo todavía. Hablando de la dieta plana como el principal factor de inducción a la reparación metílica del gen CFTR a largo plazo. A largo plazo. La dieta plana hace este proceso de reparación porque la alimentación induce al organismo a activar sus sistemas de renaturalización, ¿no? Y la renaturalización, como les había comentado hace un momento, son aproximadamente cerca de 80 genes que se encargan justamente de todos estos procesos.
Cuando hablamos de metilación, justamente nos referimos que la dieta como factor ambiental colabora o trabaja junto con otros factores al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un gráfico justamente de los más distribuidos en los grupos de nutrigenética. Me pareció muy interesante, muy completo. Hago mucho, digamos, agradecimiento a la familia Soria Chanducas, que son los que de alguna otra manera trabajan hasta el momento en la difusión de este plano muy sintetizado, muy resumido de lo que compone la dieta plana, la dieta de la nutrigenética, es decir, la dieta del ADN. Entonces recordemos que al grupo de alimentos que son ricos en fósforo, ácido fosfórico de primer grado, es decir, ácido fosfórico totalmente biodisponible, son los alimentos de las verduras, y aquí están los colores de vegetales bien organizaditos, y están también el agua mineral, el agua natural que bebemos, o el agua de infusiones de plantas, mucho mejor todavía. Y también están las frutas, ¿no? Dentro de este grupo de alimentos ricos en fosfatos, este es un término que se utiliza en lo que es nutrigenética. Pero en lo que respecta, digamos, a la organización del grupo alimenticio, se le diría grupo A. Y en las ciencias de la nutrición humana se le conoce como reguladores de función, ¿sí? Esto lo que les comento es para poder explicarles a nuestros pacientes, explicarles a nuestros amigos, a familiares, estas maneras de organización para que se comprenda realmente qué es lo que es nutrigenética, ¿no? Por otro lado está el 30% que corresponde a los alimentos que en nutrición humana se le conoce como alimentos energéticos, porque son ricos en hidratos de carbono, en carbohidratos. Bien, en lo que respecta a la nutrigenética, se le conoce como alimentos que complementarán el genoma desde el punto de vista de azúcares del tipo ribosas para la ARN o desoxirribosa para el ADN. Y como grupo alimenticio, como en forma conjunta, se les dice alimentos del grupo B. Aquí los tenemos clasificados como cereales con gluten, están los cereales, acá hay un error, acá hacia arriba serían cereales sin gluten, y aquí abajo los cereales con gluten. Son términos que ya podemos ir averiguando por qué con gluten, por qué sin gluten, qué significa esto, etc., ¿no? Están los cereales que son más ricos en fibra, casi no tienen nada de almidón en absoluto, pero son ricos en fibra. Y hablamos de fibra de tipo pues más celulosa, de tipo lignina, pues, ¿no? Y los tubérculos, que también podremos clasificarlos como los tubérculos que son muy almidonados, o sea, tienen bastante almidón, como el camote, la papa, la yuca, etcétera, ¿no? Y los tubérculos que no son muy almidonados, por ejemplo, los tubérculos no muy almidonados son, por ejemplo, acá en lo que es las zonas andinas, acá en Sudamérica, está el oyuco, las ocas, la mashua, la maca, la racacha, tubérculos que no tienen la capacidad de mucho almidón. Por ejemplo, en las zonas frías de altura en Perú, en las zonas andinas de altura, hace mucho frío, a la papa, hay una papa, por ejemplo, que pierde todo su almidón en un tratamiento que le hacen al hielo. No las deshidratan totalmente allí. Entonces, son papas que han perdido tanto almidón que se quedan fibrosas y consistentes, que se les conoce como chuño. También sería parte de un tubérculo no muy almidonado. Aquí está la fórmula, justamente que se recomienda, ¿no? La fórmula de 3 cereales. Puede ser 2 cereales más un tubérculo, un cereal más 2 tubérculos. Hacemos correctamente esas combinaciones respectivas para poder mantener en correcta optimización la cantidad energética para el sustento del día. La propuesta general, ¿no? Y el 20%, obviamente, que se utiliza del grupo de oleaginosas, menestras, alimentos ovolácteos y carnes, obviamente, claro. Obviamente acá hay instrucciones especiales para el consumo de carne.
Al margen de todo esto, yo en lo personal voy a ser sincero, estrictamente yo llevé la dieta ABC sin productos de origen animal por un espacio de 4 a 5 años. De allí empecé a consumir esporádicamente lo que era solo el pescado de tipo río. Nos íbamos a, a unas lagunas de altura con mi familia a excursionar en ese tiempo y llevábamos caña de pescar y consumíamos lo que era la trucha. Pero era manera de excursión, es como un tema de vacaciones que nos íbamos a lugares, llevábamos alimentos, hacíamos fogatita y lo pasábamos así. Pero después de 5 años que mi organismo toleraba un poquito mejor. Y el tema de los huevos, que hasta la fecha también soy alguien que lo consuma al menos unas 2 veces por semana, no en altas cantidades, sino para poder complementar algunos alimentos de origen animal. Me he divorciado totalmente, sí, lo que es carne de res, carne de aves, eso sí no consumo, al menos yo. Y bueno, estos alimentos es la porción más pequeña de las 2 principales comidas del día, que es el desayuno y el almuerzo. Cuando estás con la fibrosis quística es necesario cenar. No mucho, pero sí comer por un tema justamente de los problemas de que no absorbes bien los nutrientes. Pero es relativo. Puede ser que estés así, digamos, si eres menor de 30 años, es algo más necesario. Ya si eres mayor de 30, 35 años, sería bueno ya que las cenas sean menos de alimentos bien consistentes en nutrientes, ¿no? Se recomendaría más mazamorras, de algunas frutas digestivas, acompañadas de algunas tostadas integrales y ya está, ¿no? Algo mucho más suave. Alguna crema o caldo de verdura, etcétera, etcétera, ¿no? Acompañado con alguna infusión y ahí quedó. Pero mientras eres más joven y si tienes fibrosis quística, mucho más razón, necesitas siempre mantener un poco más la higiene del alimento, porque lamentablemente por la misma enfermedad es más complicado la absorción y así que la abundancia es más importante, ¿no? Ahora, acá están los consejos que yo puedo dar, que me ayudaron muchísimo, que le está ayudando mucho a nuestros pacientes también. El peor hábito para la función de la proteína CFTR en alguien con fibrosis quística es la siguiente: la mala mezcla de alimentos. Por ejemplo, aquí en la indicación de frutas dice consumir sin mezclar con otros grupos alimenticios. Cada vez que comas fruta, que sea la fruta sola, pues, ¿no? En el mejor de los casos. Lo ideal sería. Entonces la gente no sabe esto de acá. La gente dice, uy, yo tengo fibrosis quística, o sufren de la enfermedad de asma, EPOC, o cualquier otro trastorno. Y pues dicen, sí, que yo vivo sin mi inhalador, yo no puedo andar bien. Y cuando yo he visto cómo comen, les pido que envíen fotografía de lo que comen en su casa, y unas mezclas bárbaras, amigos. Y los pacientes con fibrosis quística se regulan al toque, aprendiendo simplemente a equilibrar su alimento y aprender a consumir los alimentos sin hacer las malas mezclas. Es perfecto, porque alguien con fibrosis quística, su peor problema son los trastornos de fermentación. Uy, el ciclo de Krebs es una desgracia en alguien con fibrosis quística, es terrible. Y más cuando usan antibióticos, la reparación de esa flora intestinal por lo menos unos 2 a 3 años. Porque es bien triste el tema de los vellos absorbentes, es terrible. Por eso es que el tema de la mezcla de alimentos es muy importante es vital, es muy importante que empiecen ya con ello. Y otra manera de poder ayudar a que exista cada vez una digestión más fuerte con el paso de los meses, no esto va a pasar en días ni en semanas, esto pasa en 4 a 6 meses, pero con paciencia y diligentemente hay que ir aprendiendo a conocer qué alimentos fermentados de baja molaridad, es decir, que no sean demasiado fermentados, fermentos, digamos, frescos, esos de baja molaridad. Y estos son los probióticos y los prebióticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál de este tipo de fermentos, este tipo de nutrimentos
nos van a ayudar, nos asientan mejor para poder ir complementando a la dieta esta, para poder tener una mejor digestión y mejor fermentación bacteriana o de la microbiota intestinal, ¿sí? Y otro mucho que ha ayudado es el ayuno parcial. Cuando hablamos de ayuno parcial no es que hay que ayunar totalmente, sino parcial es a base de, puede ser a base de, yo fibrosis quística ayuno más a base de verduras, mejor, ¿no? Ayuno parcial a base de cremas de verduras, con algunas tortillas de maíz, qué sé yo, pero en poca cantidad nada más, ¿no? Y pasar el día con más ingesta de líquidos. Los ayunos, una vez por semana, ha sido muy, muy importante y muy grande en la construcción incluso de la recuperación del peso. Parece locura, dicen, no, pero si yo ayuno voy a enflaquecer más. La historia es completamente distinta cuando ya vamos aprendiendo a corregir bien el tema de los fermentos que complementen nuestra dieta, ¿no? Entonces, esto es algo que ha funcionado muy bien en ellos. Hablamos de otras terapias de inducción a la reparación, o sea, que van a complementar a este proceso de renaturalización. Y obviamente no estamos tocando el tema del Señor, la parte espiritual. Yo creo que esto va acompañado a cada cosa que hagamos. Pero vamos a hablar de las cosas humanamente que hasta el momento se ha encontrado, se ha evidenciado que funcionan muy bien. Les va a ayudar mucho, al menos a aquellos que están muy mal, muy graves, especialmente con problemas de la bajada de peso crónico que sufren, los suplementos dietéticos, sean suplementos de vitaminas, minerales o suplementos de enzimas pancreáticos, enzimáticos digestivos. Estas son imágenes referenciales justamente de los suplementos que vienen en estas presentaciones, ¿no? Los multiminerales, vitamínicos. Esto obviamente la dosis, todo eso va a tener que ser regulado con análisis clínicos, por supuesto. Está en las presentaciones que existen, ¿no? En concentraciones, ¿no? Entonces aquí están, ¿no? Lipasas, proteasas, amilasas, sirven para poder ayudar a poder mejorar el tema de la digestión, los nutrimentos y peso, la digestión de las personas, ¿no? Obviamente llegará un momento en que nuestras funciones pancreáticas, hepatobiliares van a mejorar a un punto donde ya esto lo dejaremos a un costado y ya no va a ser necesario. Eso pasó con mi persona. Y cuando alguien está muy avanzado, ya hemos visto casos de gente pues, que están con ventilación, están con nutrición nasogástrica o ya están tan graves que están con nutrición paranteral, es decir, por suero nada más. Este es el famoso alircón, ¿no? Este es un sustrato donde todos los nutrientes de la comida están en forma líquida, así que se alimentan por la vena. No es lo mismo. No es lo mismo, esto simplemente sirve como para poder ayudar a la persona a superar una crisis aguda. Obviamente no soy médico, esto lo trabaja mi colega, mi amigo que trabaja conmigo. Él va a los domicilios de pacientes terminales y a veces a ellos los ayudan con esto, a tratar de estabilizarlo. Esto obviamente se trabaja más con pacientes que están en fases muy agudas, ¿no? O sea, muy críticas, muy críticas. Yo siempre hago el llamado, no hay que esperar a eso para cambiar. No hay que esperar a eso. O sea, la fibrosis quística hay que verla, no hay que esperar que salga positivo en los exámenes para preocuparnos. Desde antes hay que hacer prevención. Otro de los que ha funcionado muy bien son los probióticos y los prebióticos, tanto naturales como ya de fábrica, que también salen, ¿no? Uno de los más grandes que yo le pongo corona es a la alcachofa. Puedes consumirlo en cápsula, ¿no? La fibra capsulada, o la planta en harina, ¿no? Diluido en agua y tomar, ¿no? Mientras más terrible sea el trastorno gastrointestinales o trastornos hepáticos, cada 2 horas estar tomando. O unas 3, 4 capsulitas cada 2 horas. Ahí está. O una cucharada cada 2 horas durante el día. Es como un hábito. Y eso va a permitir a poder ir mejorando como un prebiótico. Esto sería un prebiótico, ¿no? Y los probióticos, claro, el comer vegetales, ensaladas variadas de 4 colores, la fibra de tipo aroma
y el tipo color, que son los taninos, a través de extractos, vertidos, a través de las infusiones. Y mientras más variado consumamos los vegetales, en pocas cantidades, siempre hay que empezar el tema de los vegetales en pocas cantidades, cuando es alguna verdura nueva que vamos a empezar a comer, porque como no hay bacterias que puedan fermentar ese tipo de vegetal que consumes, te llenas de gases y lo comes en mucha cantidad. Entonces siempre las cosas hay que empezar de forma progresiva. Otro de los, ahora hablamos de los probióticos, de microorganismos que ayudan a potenciar la reconstrucción y la reparación de la flora, que es algo que está destruido por los antibióticos en alguien que ha estado con una enfermedad bien avanzada. Está la kombucha, está el kefir, que son unos honguitos que fermentan muy saludablemente la lactosa de la leche, y hay unos kefir que fermentan la leche de almendra. Me pareció muy interesante ese. Por allí también estaba averiguando que también a la leche de soya hay unas versiones del kefir. Está la kombucha, el kefir, está el chucrut, que es un fermento de col, y hay muchos más, amigos, hay muchos más. Estos son, digamos, los que tal vez más usualmente lo trabajé en mi persona, pero ahí están también los famosos encurtidos del rabanito, de la col, está también de los nabos y otras raíces más que funcionan muy bien. Pero la coliflor está en buen nivel, el fermento de coliflor. Ahora encontramos otro tipo de, complementando a esto también, están otros regeneradores de flora en forma de cápsula, comprimido o en forma líquida, como la enterogermina, entre otras versiones similares, ¿no? Puede ser en comprimido, puede ser en cápsula, pastilla o en solución. Así que ahí está, estos son terapias que, complementando con la dieta plana, bueno, ayuda a poder mejorar muchísimo, mantener bien regulado al paciente. Cuando hay crisis curativas, hay personas que a veces están tan mal, están en un proceso de recuperación, y hay momentos de picos donde hay crisis bien fuertes. Obviamente hay fármacos, hay medicamentos que ayudan a poder trabajar la broncodilatación, a controlar las infecciones, especialmente broncorespiratorias, en esos casos. Y es necesario ayudarse para sobrellevar la crisis, ¿no? Es mucho mejor que están inyectándose mucho antibiótico. Yo apunto mucho al tema de los inhaladores, ¿no? Ahí tenemos en varias gamas. Hay una versión que se le dice rescate, porque se dice rescate porque obviamente vienen con antibiótico al mismo tiempo, es muy fuerte, pero a la persona le saca de apuros. Entonces hay de corta duración y hay de larga duración, por eso se llama de acción larga o acción corta. Y por aquí tenemos a los que son de mantenimiento, para la persona tratar de controlar, ¿no? Hay muchas marcas, hay muchos de estos, algunos no les asienta, y ya el médico es el que se encarga de evaluar cuál es el que le asienta mejor. Bueno, esto se lo deja a criterio personal. Pacientes que hemos tenido con la dieta plana, muy pocos han tenido que recurrir a esto, pero a veces es necesario para sobrellevar la crisis curativa. Bueno, está la otra terapia también de los baños de sangre. Yo he aprendido muchísimo y me parece muy grande el trabajo que hace este chileno, este gran investigador naturópata, Manuel Lezaeta Charán. Tengo algunos amigos que practican la naturopatía, de ellos he aprendido mucho y justo a través de ellos conozco a Lezaeta Charán. Y sí, he leído toda su bibliografía, he practicado muchos de sus baños de sangre y me parecen excelentes. A mí me ayudaron muchísimo, amigos, justamente para poder controlar la parte de la eliminación de toxinas. Alguien con fibrosis quística, sus poros son terribles. O sea, lo que bota es sal, pero no botan toxinas. No tenemos esa capacidad de poder depurar al organismo, y funciona a la perfección esta terapia natural que se le conoce como los baños de sangre. Muy, muy bueno. Y aparte que activa la circulación, y esto a su vez es un gran estimulador para esos genes que les había comentado, esos genes reparadores. Se van a activar justamente gracias a esta estimulación que se hace con estas terapias naturales.
También está la terapia de inhalación de plantas, las plantas broncodilatadoras. Muchos le conocen como las plantas para el asma. Justamente entra a tallar justo dentro de esto. Aquí vemos las que son más conocidas. Yo sé que en cada país existen plantas para los pulmones. Siempre se le dice a los que venden hierbas, planta para los pulmones, planta para el asma, se le dice. Y ellos conocen, cada país, los hierberos, se les dice así, o los herbolarios, conocen las plantas que Dios ha provisto en cada país, en cada lugar, estas, que tienen estos principios. Entonces se pueden hacer inhalaciones al vapor. Obviamente para ello hay que tener mucho cuidado, hay que conocer bien el estado de salud del paciente, como para poder ver cuánto tiempo va a estar expuesto a la inhalación. Y se puede usar estas plantas en los baños de sangre, también funciona muy bien. Y también se pueden crear jarabes. Hay unos jarabes con miel de acacia, con miel de abeja, o se puede hacer también con algarrobina. Bueno, por otro lado, a mi persona, que yo soy alguien que vive cerca al mar, estamos así a lo mucho unos 20 minutos que vivimos cerca al mar, yo solía hacer baños en el mar muy temprano, especialmente en temporadas de luna llena. Había leído algunos reportes sobre los beneficios de ello. La luz de la luna llena activa ciertos principios, ciertas enzimas que producen el plancton del mar y que estimula mucho a mejorar los sistemas de salud. Obviamente es mucho más amplio y complejo esto, pero yo les invito a estudiar mucho esto. Yo lo he practicado, al menos los que viven cerca al mar tendrían esta oportunidad de usar las sales minerales del mar para estimular a estos genes reparadores. Son terapias complementarias a la alimentación. Me ayudó muchísimo, amigos, y hasta ahora lo hace. Luego están las terapias oxidativas, está la ozonoterapia, que lo realizan médicos, la hidroterapia, que se hace a través del agua, chorros de agua que caen directamente en ciertos puntos de conexiones nerviosas. Precioso, algo que se practicaba mucho en Battle Creek, en el sanatorio de Santa Elena, allá en California, en Estados Unidos. Y bueno, otra del grupo de terapias oxidativas es el dióxido de cloro, que actualmente, como les había comentado, está muy mal visto, pero aquí está, esta es la presentación correcta, tiene que estar bien sellado, en botellas de vidrio, color ámbar, y tienen que estar heladas, refrigeradas. Nunca acepten un producto que esté tibio, caliente o que no sienta que ha sido refrigerado. Es como la eritropoyetina, es una hormona también que estimula la producción de glóbulos rojos, es un medicamento como muchos otros, como la insulina, que tienen que estar siempre en temperatura bajo 15 grados, frío. No pueden estar en alta temperatura, sino pierde toda su eficacia. Yo les invito a conocer más desde su página web todos los artículos científicos abiertos a todo el público, estudios de ciencia que se ha hecho por más de 120 años que ya lleva estudiado esta sustancia. Este es el principal promotor, actualmente el científico que está dándole y empujando duro. Yo admiro mucho su trabajo. Otro de los investigadores muy buenos que necesitamos en este mundo, Andreas Lüdenthal, que es un alemán que actualmente reside en Suiza. Acá abajo les dejé un enlace de YouTube para que puedan ver ustedes sus conferencias magistrales, donde él en un hospital de médicos en Colombia hace una conferencia de 4 horas intensivo sobre todos los aspectos moleculares, clínicos, de bioquímicos y desde los aspectos ya de las experiencias en la práctica clínica, en la terapia y a futuro cuáles son las proyecciones que va esta sustancia en la medicina. Casos que uno se queda sorprendido, como el oxígeno es algo que se disminuyó mucho en nuestra sociedad, es más sedentaria, y cuando el cuerpo se llena de oxígeno, el cuerpo empieza a acelerar sus procesos de reparación. Y justamente este es un estimulador también, una terapia oxidativa, una terapia complementaria. Cuando hablamos de terapias oxidativas es porque se incrementa el oxígeno en la sangre, mucho más todavía, más rápido que por la respiración. Y alguien con fibrosis quística, por sus trastornos que tiene, esto le cae como anillo al dedo. La geoterapia, que es la terapia de barro, la mineralización, que a veces no lo podemos absorber por los intestinos, los minerales que entran por los poros. Una terapia maravillosa, las terapias de los barros que son ricos en hierro, en calcio, entre otros minerales como magnesio.
barros con minerales que al hacer emplastos con sábila, hacemos emplasto mezclado el barro con otras plantas, pueden tener un efecto maravilloso para los pacientes con problemas tumorales, por un lado, desinflamando, mineralizando al organismo y, como se dice, destapando vías que están congestionadas en el vientre y en la zona de los pulmones, especialmente para alguien con fibrosis quística. Y está el tema de los ejercicios. Yo les recomiendo mucho este libro, me ayudó muchísimo. Este libro fue clave para saber qué tipo de ejercicios me convenía más a mí, que soy muy flaquito. Y estos son los ejercicios anaeróbicos, que son para desarrollo muscular. Y los ejercicios aeróbicos, que son los que hay que hacer al aire libre. Al menos mínimo unas 3 veces por semana. No empieza al menos una vez por semana haciendo caminatas al menos 2 horas, una vez a la semana. Y poco a poco procura habituarte a hacer ejercicios al aire libre. La oxigenación es imperdible para alguien con fibrosis quística, pero una oxigenación de este tipo, ¿no? De ambientes bien ricos en vegetación. Este es Jonathan Pérez. Este libro lo pueden comprar por internet, es un libro electrónico. Lo pueden conseguir gratuitamente, incluso si no me equivoco. Bueno, amigos queridos, esto es lo que quería comentarles, eso es lo que quería presentarles hasta este momento respecto a la fibrosis quística, desde las cuestiones que hemos abordado en varias partes, y espero que les pueda servir de mucha utilidad para que esto se aplique primero a la vida de uno mismo. Esto es para uno. Y cuando vemos cómo funciona en nosotros, podemos compartirlo con esa confianza y esa experiencia con nuestro prójimo. Shalom, paz para ti y para tu familia, que Dios los bendiga mucho. Gracias. Amén. Amén. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Si habría alguna pregunta, hoy sería este momento de hacerla, por favor. Hola, y yo tengo por favor, una el nombre del libro de los ejercicios. De flaco a musculosa. De flaco a musculoso por Jonathan Pérez es el nombre del libro. Pero va a estar grabado en el video y ustedes pueden repasar el estudio también. Amén. Amén. Pedro, una pregunta, habla Ethel. Hola, Ethel. Yo tengo personas que no tienen obra social, que dicen sale mucho dinero hacer un análisis. Cuando vos hablaste del sudor, se me ocurrió una idea, y de la sal, hacer como un análisis casero, haciéndoles preparar masa madre, harina y agua. ¿Está bueno eso? Buenísimo, te felicito. En las masas madres y las masas que más inflan es las masas de los de fibrosis quística. No sabemos en qué grado, pero ya vamos viendo la expresión de la enfermedad. Y cuando aparecen también círculos amarillos, o sea, en su masa madre, pasados 5 días, aparecen anillos de levaduras y hongos que tiñen de color amarillo y medio azulado en algunos casos. Allí estamos viendo fibrosis quística. O sea, muy que habría bueno. que dejarla madurar mucho tiempo. Más tiempo para ver, exacto, el cultivo de microorganismos. Así es, Eter. ¿Por qué Disculpe, Pedro. Pedro, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Sí, disculpe, Pedro. Omar habla. Hola, Omar. ¿Cómo? Disculpa, ¿cómo si voy a Perú, cómo podría contactarme o contigo? O no sé, ¿tú das seminarios o en cuál es tu trabajo? No entiendo. Primera vez que te estoy viendo. Hola, maestro, ¿qué tal? Bueno, acá en Perú, mi persona me dedico a lo que es la parte del trabajo que hacemos en nuestra consultora nutricional. Yo trabajo con un equipo de amigos, tenemos una consultora nutricional y nos dedicamos al trabajo de lo que es nutrición clínica. O sea, las personas les ayudamos a mejorar el problema de salud de sus enfermedades desde el punto de vista nutricional. Correcto. Entonces, mi persona, no estoy en contacto directamente con los pacientes, sino mi trabajo es más en la parte de la interpretación de los análisis y en el diseño de las dietas.
Otras personas en la empresa se dedican a explicarle al paciente, a orientarlo, a las entrevistas, a las consultas, etc. Entonces, si se trata de que usted quiera contactarse con mi persona, sería cuestión de poder programarlo a través de mi red social, del Facebook. Y si es que estás acá en Perú, podemos encontrarnos. Yo no tengo ningún problema de pronto en poder fijar un ¡Qué día. bueno! ¡Qué Por bueno! supuesto, Gracias. Querido Ya, Omar, ¿cuál ¿para es tu Facebook? ¿Cómo qué estás en Facebook? Ok, se los dejo en enlace ahorita, se los dejo en enlace en el chat del grupo. Yup. Y ustedes pueden ingresar directamente a mi Facebook. Ya. Entonces ahí me dan un segundo. ¿Tú viajas al extranjero también o siempre estás en Perú nada más? Bueno, dependiendo. Mayormente yo voy de vacaciones allá hacia Madrid, que allí Ya. tengo mi familia, mis amigos y bueno, a veces estamos viajando por el extranjero, dependiendo siempre de la Ya. situación. Claro, Siempre por decirte, las cosas se hacen bajo agenda siempre, ¿no? correcto, claro que sí, Ah, sí. eso sí. Sí, Australia, si se te haría una invitación, Sí, ¿podría por ser? supuesto, podría ser, por supuesto. Sí, Ya. así es. Sí. Lindo Europa siempre. Australia, Oceanía. Sí, claro que sí. Omar, encantado. Yo te digo, siempre todo bajo agenda. Creo que nada puede estar fuera de colaborar siempre, ¿no? Con apoyarnos. Ahí le he dejado el Facebook. Podemos contactar por allí. Ya, Pedro. Salió en privado. Creo que le envié a Fanny. Vamos a poner a todo el chat, ¿no? ¿Cómo se puede Claro. compartir el chat? Todos en la reunión. A ver. No, mi Ya. señora es la que está inscrita. Sí, mi señora Ok. es Shirley. Sí. Ok, Shirley. Ya, gracias. Ahí está para Gracias. todos. Gracias, Pedro. De nada, Saludos. Omar. Para que saludos, mi hermano. Cuídate. Gracias. Gracias. Bueno, queridos, o sea, mi consejo es, de todo lo presentado, de todo lo expuesto, tenemos para poder hablar. Lo que les he expuesto es el resumen bien, pero recontra comprimido de 10 años de observación que tenemos. Una base de datos, tenemos de todo, encuestas por miles. Y lo que hemos compartido es pedirles que ustedes reproduzcan todo este modelo de estudio y de investigación. Este modelo lo puedan hacer mejor todavía, ¿no? Porque este es el trabajo humilde que tenemos nosotros como consultoras, pero mientras más profesionales estén en un equipo, esto se puede llevar a más grandes escalas y reproduzcan todo este modelo allá en sus países, con la gastronomía de sus países, con los productos de sus países, con el sistema de salud de sus países, con los laboratorios que están en sus países y puedan tener siempre toda una base de trabajo, porque mientras más sólido sea su estudio, su trabajo, más y mejor se va a poder ayudar. Entonces ese era el propósito de todo compartir a este grupo maravilloso de investigación que ustedes son. ¿Tiene algún proyecto para venir a España? Bueno, por mi hija, la verdad que sí, ella allá en Alcobendas, en Alcobendas, Madrid, ella ha nacido en el hospital de Infanta Sofía y hay probabilidades de que esté viajando para fines de este mes. Es que hay algunas cositas que han surgido de los familiares y probablemente esté por allá, pero no es algo que sea definido. Ustedes saben que las cosas durante los días puede ser que cambien, así que vamos a ver si es posible eso. Yo tengo una pregunta, Pedro. Sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, Lidia. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días, saludos a todos. Muy buenos días. Pedro, mira, tengo una consulta que hacer, a lo mejor lo abordaste porque yo hoy día falló mi despertador y entré un poquitito atrasada. Así que no sé si lo abordaste antes que yo entrara, ¿ya? Pero es sobre el tema de los niños. Porque yo tuve la experiencia con mi hija mayor cuando todavía no conocía esto de la dieta plana y nada de eso, que ella era muy crónica con el tema bronquial. Sí. ¿Ya? Siempre estaba con unas bronquitis, desde pequeñita, aparte que nació por cesárea, entonces no tenía tan buenas defensas y además vivíamos en Santiago de Chile, donde hay mucho smog, entonces teníamos mal aire, ¿ya? Por supuesto. Se disminuyó un poco cuando nos fuimos a vivir a otra ciudad que era un poquito menos contaminada,
Ajá. En algunas épocas del año era menos contaminada, pero de todas formas igual le daban bronquitis, ¿ya? En Santiago vivía siempre con bronquitis. Bueno, los médicos la diagnosticaban como alérgica crónica y todo. Así es. No le daban fiebre, sí, eran solo las secreciones. Así es. Yo le ponía el barro, pero el problema era yo, porque yo era buena para comer azúcar, entonces mi leche no era buena para ella. Claro, hay una desventaja. Uh-huh. Claro, y además ella consumió leche materna hasta los 2 años, 7 meses, y durante todo ese periodo yo era muy intemperante, entonces claramente yo misma le hacía daño. Y lo otro que noté, que ella tuvo una mejoría así, pero del cielo a la tierra cuando dejé de darle lácteos. Uh-huh. Ella consumía el yogur sin sabor, pero igual consumía, bueno, en un tiempo le daba con todo, así esos yogures malos. Le dejé de dar, como que un día iba entrando, el señor que te ilumina un poco, iba entrando a comprar y dije, wow, ella está siempre con otitis, pasaba muy seguido con otitis. Sí. Voy a comprar más estos que tienen edulcorante, qué sé yo. Y le digo, y se lo dije a ella porque ella tenía como 3 añitos, ahí, casi 3 añitos. Le digo, ¿sabes qué? No te voy a comprar más esto. ¿Pero por qué no? Uh-huh. Le dije, no te compro más porque eso te hace doler tus oídos. Le dije. Listo. Y no lo compré más, pero sí le seguía dando eso sin sabor y le daban bronquitis, pero no otitis. Hasta los 6 años y tanto que en el colegio empezó a recibir leche. Pero no me dijo. Entonces cuando ella llevaba unos meses recibiendo la leche, de esas leches que dan en el colegio, le dio nuevamente otitis. Por supuesto. Y después me enteré yo que había sido por eso. Entonces, mi pregunta es muy probable que todos esos niños sea por fibrosis quística, por ejemplo, la fibrosis quística, y es muy probable que el consumo de lácteos sea, pero rotundamente malo para esas personas. Rotundamente. El consumo, los lácteos se descomponen gracias a la función pancreática. Cuando fibrosis quística está presente, olvídate. La pérdida enzimática para la degradación de la enzima para digerir los lácteos es pésimo. Se pudre la leche en los pobres intestinos de los nenes y se intoxican. Ahora, ¿eso nunca lo van a poder consumir o si después recuperan un poco? Sí. Yo ahora te diré, yo me consumo un yogurcito fermentado con kefir, y no siempre me lo consumo, me da un gustito cada 15 días con un platanito ahí y me asienta bien. Pero ahora, en su momento, eso me hubiese dado una crisis asmática. Ya, pero yogur vegano, perdón Lidia, pero yogur vegano, no yogur de vaca. No, pero es que desde el punto de vista nutricional es otra la composición nutricional de yogur animal que de vegano. Yo no estoy hablando por el punto de vista de los probióticos, sino por las proteínas. Por eso te preguntaba. Uh-huh. Desde ese punto de vista, ocasionalmente, porque ahora mi hija no sufre, la mayor, bueno, las chicas nunca han tenido esos problemas, gracias a Dios, pero la mayor, ella ya no sufre de nada respiratorio ahora, hace ya tiempo ya. No tiene... Claro, ya está, digamos, la reversión, me imagino yo. Sí, bueno, a la fuerza sí, porque nosotros igual la controlamos con lo que come y todo. Y ahora con la pandemia más todavía. Sí. Pero, por ejemplo, todo el tema de comer helados, todo eso para los niños es como darle veneno a esos niños, ¿no? Sí. Darle helado. Sí, no, es que sí, la idea es justamente entender justo que en estos tiempos que estamos viviendo en la época de la expiación, ¿no? Y es interesante que en la época de la expiación se experimentaba un ayuno de un día y de la aflicción del espíritu. Y el ayuno de este tiempo simbólico de expiación que estamos viviendo, según el modelo del santuario, es la abstinencia justamente de productos de gama industrial, sintéticos, que incluye tal vez de producto animal. Y cuando uno tiene fibrosis quística es mucho más serio el ayunar ese tipo de alimentos. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva. Así que Lidia, coincido que si la recuperación de la nena se está haciendo es porque ya es más del cielo hasta que viene la lluvia de bendición. Porque está siendo obediente, pues, ¿no? O sea, ella tenía mucho alcoholismo y de hecho yo creo que todavía lo tiene. Y el alcoholismo es una locura. Yo hasta ahora... en mi afán de hacerle bien le daba fruta cada rato, así que imagínate. Hasta como los 5 años, hasta que conocí al hermano Freddy. Así es. En algunos casos he visto, por ejemplo, en niños, el dióxido de cloro en forma de enemas, cómo le ayuda a regular su microbiota intestinal. Por eso les invito a estudiar mucho las terapias que les he comentado, todas las terapias complementarias, y ustedes puedan ver que son herramientas para no esperar mucho tiempo, tal vez que el niño empiece a tolerar las comidas. Con estas terapias podemos acelerar su recuperación de fibrosis quística. ¿Ese enema lo tienes por ahí escrito en alguna parte? ¿Diga?
dosis de enema de dióxido de cloro? Entren a la página de Andreas Kaltler y allí ustedes pueden comprar su libro, porque en su página web él da toda la información y ahí está el libro que ustedes pueden comprar, descargar y entren a investigar. En internet les pasé el link también. Les voy a pasar, justo me estaba olvidando, les voy a pasar todas las ponencias que hemos hecho estos días acá para que ustedes los puedan descargar, ¿ya? Oye, Te los envío por el grupo del chat, ¿ya? Para que ustedes puedan Si quiere lo mandas por el chat, pero yo de igual la voy a subir a un drive que tenemos como grupo. Genial, Hay que mandar el enlace. Perfecto. Esto está con mucho cariño para que ustedes puedan seguir ahondando. Un trabajo de joyería realmente, una joya. A mí mi compromiso y mi felicidad es frenar el sufrimiento de aquellos que de verdad quieren dejar de sufrir. Porque hay gente que les gusta estar con la fibrosis quística. Yo les he hablado, les he dicho, y dicen, no me interesa, yo estoy feliz con mi inhalador, estoy bien, quiero seguir comiendo mi comida, gracias por todo. Entonces, este llamado que hago es a aquellos que de pronto están sufriendo, ¿cuánto darían porque alguien les ayude? Y todas estas herramientas que les he compartido es justamente para practicarlas nosotros y con la experiencia que obtengamos, empezar a ayudarles. Entonces, lo que les estoy compartiendo es un deseo desesperado por ir por esas ovejitas perniquebradas. No olvidemos la profecía de Ezequiel 18 o Ezequiel en la profecía contra los pastores de Israel. Nosotros hemos sido llamados a ser los pastores de la salud, entre comillas. Amén. Y tenemos que ir a esas ovejitas perniquebradas, las perdidas, la descarriada, la rota, la enflaquecida, incluso hasta la engordada tenemos que ayudarle. Pero hay que ayudar justamente a aquellos que realmente necesitan ser ayudados. Y el compartirles esto de aquí es porque esta es una orden de Jesús que me ha dado a mí. Hazlo. No te quedes con todo el acá. Regala, comparte y que se expanda, porque hay muchas personas que necesitan ser ayudados. Y ese es el motivo, queridos, es el deseo. Amén. Bueno. Gracias, Pedro. Yo quería comentar algo, Pedro, porque tú no sé si lo hablaste de que tú tienes planeado dar algunos cursos con tu consultora. Sí, queridos. Ahorita estamos con muchos, miren, este tema que hemos dado, nosotros queremos llevarlo a una plataforma, a un curso digital, a una plataforma donde queremos formar a las personas en lo que es la genómica nutricional, pero no desde el punto de vista tal como se podría estudiar en un sistema universitario, sino desde el punto de vista experimental. Todo lo que hoy día les he compartido es producto de la experiencia. Este curso trabaja la genómica nutricional experimental. ¿Y qué significa eso? Que no hay libros que muestren estudios experimentales, pero que todos nuestros estudios están basados en el espíritu profecía, en la Biblia y la experiencia con casos de pacientes en 10 años. Entonces, el curso que estamos armando, justamente requerimos un personal. Ahorita estamos batallando por conseguir ello. También estoy correteando con todos los temas de mi nena que ha nacido y con mamá, con su mami, estamos haciendo muchos planes en los cuales me roba el tiempo necesario para poder organizar el curso. Así que estoy ahorita en un tema de encrucijada, de muchas decisiones por tomar, pero de que el curso es algo que se viene, sí, ya se viene. Lo que necesito ahorita es un grupo de trabajo acá en Perú, de muchachos para que puedan conducir y liderar el curso, porque hay muchas personas que quieren estudiar. Para esto necesitamos tecnología donde todos puedan acceder, recibir puntualmente la asistencia necesaria, la evaluación de los temas. Entonces, todo ello lo estoy coordinando con los ingenieros de sistema, que acá tengo algunos amigos que me están orientando. Así que en mi página, me pueden entrar a la página de Gastrogenómica, se los voy a compartir acá en el chat. Aquí es una fanpage que tenemos una fanpage de Facebook, y aquí vamos a hacer la publicidad, porque vamos a tener que hacer videos de spots publicitarios donde vamos a dar el perfil del curso, y quisiera pues que estén atentos, que se suscriban a la página, que estén atentos cuando ya hagamos la publicidad y el lanzamiento de las inscripciones y todo ello. Entonces ahí les he dejado el link de Gastrogenómica, la cocina nutrigenética y nutrigenómica. Ese es el título que le dimos
al programa que estamos lanzando. Y bueno, hay otros cursos más que están por estrenarse ya el próximo año, que son cursos de gastronomía, gastronomía para los patrones genéticos. Un cursito ya, ese sí va a ser menos de 3 meses. Pero el curso de formación, que es para lectura de análisis, para tratamiento de patologías desde el punto de vista nutricional, es un curso que va a durar 6 meses. Y un curso de esa magnitud va a requerir mucha organización. Y en eso ahorita estoy en esos aprietos. Pero Dios quiera que las cosas se den correctamente para poder tener y contar con el personal necesario para arrancar y dar inicio. Ya, queridos, una vez más yo agradezco mucho, de verdad, su interés, su apoyo. Y bueno, y yo cuento con sus oraciones, de verdad, para que las cosas me sigan saliendo más favorables. Y cuando ya tengas armadito la cosa, para que nos informe a través del grupo. Les informo en el grupo, y si ya están suscritos a la web de Facebook, van a ver la publicidad que va a lanzarse ahí. Todo ya a la segura. ¿Para cuándo más o menos lo está estimando, Pedro? ¿Aprox? Miren, tal vez exagerando, podríamos estar lanzándolo esto como algo tipo navideño para diciembre, ahorita viendo cómo están las cosas. Para el mes de diciembre, puede ser quincena más tardar. Lo que pasa es que ahorita estamos invirtiendo en enero para contratar a personas que nos ayuden a digitalizar todo el curso. Pero va a quedar hermoso, va a ser muy fácil de estudiar, muy fácil de hacer las evaluaciones, va a ser muy didáctico. Es decir, las evaluaciones no van a ser muy complejas, van a ser más para marcar. Va a estar bien. Le estamos haciendo algo que facilite más el aprendizaje, que no sea muy complejo. Muchas gracias. Vamos a estar atentos entonces, Pedro. Te agradecemos queridos, de corazón toda esa dedicación estos 4 días de levantarte a las 5 de la mañana. Con mucho cariño. Y de ya, porque ya son las 5 de la mañana, y estar dedicado. Habíamos pactado 2 días, pero él tuvo la disposición de hacer 4, así que lo agradecemos en el corazón y que te siga yendo muy bien en lo que haces, y también el Señor te siga iluminando, porque eres una persona joven con todas sus habilidades ahí que Dios te ha dado, y cómo te ha ido recuperando es maravilloso. Así que te agradecemos en el alma como hermanos que hayas tenido esa deferencia de compartirnos tantas cosas valiosas que no conocíamos. Sí, y el curso va a estar lleno de más sorpresas, hay muchas cosas más, muchos horizontes por investigar. Es un curso que es la vida de alguien que lo ha experimentado. Y he visto la experiencia de mis pacientes. Ese curso que estamos diseñando es un curso que es producto de todo, unos 10 años de estudio. Y seguimos, cada año que viene seguimos aprendiendo más. Así que de eso se trata, queridos. Que se los quiere muchísimo a ustedes, que son mis hermanos. Se los aprecio mucho. Todo lo que hemos enseñado estos días ha sido enseñado con la pasión. Amén. Así es, con mucha pasión. De verdad, agradecerle, hermano Pedro, porque de verdad yo lo he practicado el dióxido en EMA con mi familia, excelente. Lo he practicado la hidroterapia, después la arcilla con pacientes, me ha dado, en el nombre de Cristo, me ha dado buenos resultados. Bueno, excelentes resultados. Sí, excelentes resultados. Es una bendición lo que tenemos. Hasta la saliva lo utilicé en un paciente. Y excelente. Cuando se hace en el nombre de Cristo, Dios obra. Ahí está el secreto. Ese es el gran secreto. Sí, está el secreto. Sí, hermano, también, muchísimas gracias. Hermana Eudogia, un gusto saludarla. La estuve mirando el domingo en su taller. Sí, buenos días. Tiene que compartirnos por el grupo la invitación. Por nuestro grupo, compártanos la invitación en los domingos, que está haciendo usted el taller y su ponencia buenísima. Sí, no se preocupe. Sí, también enseñarles, como dice el hermano, cómo hacer el emplasto de la arcilla, todas esas cosas. Excelente, hermana, excelente. Sí, lo he practicado bastante. Sí. Cuando alguien lo practica, por eso siempre yo apunto a esto, ¿no? La genómica nutricional lo podemos estudiar desde el punto de vista referencial. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen los estudios publicados en revistas científicas? Pero la genómica experimental, la genómica nutricional experimental, no existe en estudios. Y la experimental entran terapias,
porque hay que hacer investigación, hay que registrar cosas, hay que registrar datos, hay que observar, hay que fotografiar a los pacientes, su antes, su después, todo eso. Y eso es lo hermoso del mundo de la investigación. Así que, hermana Eulogia, felicidades por tener ese hermoso corazón de compartir tus experiencias. Porque tus experiencias... Yo tenía cirrosis, hermano, yo sufrí de cirrosis. Ahí está, pues. Yo lo aplicaba el agua, la arcilla, ¿no? Porque todavía no sabía de esto de la nutrigenética, todavía no sabía, ¿no? Y lo practiqué con Acharán, con el libro de Acharán. ¿no? Acharán, por supuesto. Sí. Tus experiencias es ciencia. Tú has hecho ciencia contigo y ahora estás compartiendo. De eso es, queridos. Muchísimas gracias. Agradecer a Dios por cada uno de ustedes que Dios está poniendo para la obra, ¿no? Que Dios te bendiga mucho. Gracias, querida. Es lo que está tan, hace unos años ha tomado fuertemente en el mundo de la científico también la investigación o en cada rama, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, la nutrigenética o la nutrigenoma, basada en evidencia se llama, ¿no es cierto? Entonces ahí uno puede, todos esos casos en la vida nuestra, por ejemplo, en el caso de mi esposo que se curó de un cáncer de próstata, con la nutrigenética, un cáncer terminal, ¿no es cierto?, con todas sus cosas, sí. Eso, ¿no es cierto? Contra eso no hay ley, contra las cosas de Dios. Exacto, ¿no? Pero exacto. Si vamos llevando un registro en esto basado en evidencia, es maravilloso para poder publicar incluso en revistas científicas. Ese es el siguiente paso que quiere trabajar House Yen. Mi consultora ahora quiere trabajar en colaboración con todos otros investigadores de Argentina, de Chile, de Australia, y con toda la data que registremos, ya llevarlo a la publicación científica. Claro. Entonces necesitamos seguir haciendo genómica experimental. Así que adelante, queridos, adelante. Qué lindo. Es un hermoso proyecto para ponerlo en oración, ¿no? Así es, queridos. El Señor va a llegar a tantas personas que de otra forma no se puede. Estamos con esta actitud, queridos, que no se muera esta velita que se ha encendido estos días, que les he compartido un fuego, ese fuego que no se apague, es el inicio del fuerte pregón. Porque el fuerte pregón se va a hablar así, científicamente, se va a hablar con datos, con base, con argumentos, con experiencia. El que no vive la experiencia no va a tener un pregón que hablar. Cuando se habla con la experiencia, ahí el pregón se hace más fuerte. Hay que comprometerse. Así es. Entonces, hermano Pedro, ¿es posible tener su contacto? ¿Y quién va a ser el primer paciente cuando van de aquí en adelante? Ustedes mismos. Ahí yo mismo soy mi primer paciente. Ahí empieza el fuerte pregón. Conmigo mismo. Yo mismo me hago el pregón a mí mismo. Entonces compartiré con otros. Pedro. Compartir, como dice, recibir de gracia y dar de gracia. Amén. Pedro, ¿puedes darnos la lista de los exámenes, los nombres de los exámenes para requerir en el laboratorio? Yo trabajo con un laboratorio aquí en Los Ángeles y me gustaría tener esa lista para poder pedir eso para los pacientes. Sí, en el grupo de WhatsApp voy a enviar los temas que hemos presentado y ahí va a salir toda la lista de los exámenes también. Gracias. Así es, Luis, correcto. Hermano Pedro, ¿es posible tener su contacto? Bueno, ahí en el grupo de WhatsApp está mi contacto. Ustedes me pueden agregar desde allí. Bueno, podemos ir conversando algunas cosas mediante el tiempo nos permita. Muy bien, vamos a terminar. Muchas gracias, hermano Pedro, muy bendecidos estos días que hemos tenido de trabajo con usted, de estudio. ¿Vas a comerte un yogur, Dolores? ¿Vas a comerte un botecillo? A ver, por favor, sus audios, no se olviden. Por la garganta. Están tomando desayuno. Hermano Pedro, quiero agradecerle desde Uruguay. Que Dios te bendiga mucho, querida. Bendiciones para el precioso país de Uruguay. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración.
Pedro, que Dios pueda bendecir el trabajo que realizas y también a tu pequeña y que pronto puedas estar junto a ellos, ¿no? Muchas gracias, los agradezco. La vida de el padre.